Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Comienzo por decirte que lamento de modo importante que hace una semana no pude estar en directo contigo, pero como sabes, hice un video especialmente para este consultorio en vivo. Aquí me encuentro hoy contigo para responder todas las preguntas relacionadas con el mundo respiratorio. Vamos a tocar un tema supremamente interesante. Hoy vamos a hablar sobre la respuesta que llevábamos mucho tiempo esperando. Y vamos a comentar acerca de la posibilidad si la COVID repite o no repite. Hoy voy a contestar esta pregunta que entiendo es supremamente importante y que todo el mundo quiere conocer las respuestas. Pero para ello voy a comenzar por un concepto que probablemente necesitas para comprender la situación relacionada con la COVID-19. Y esa pregunta es, ¿cómo se hacen los procesos de vacunación para la influenza? Entonces, mira que cuando una persona quiere prevenir la influenza estacional, que sabemos que venía matando muchas personas, sobre todo en épocas de invierno, a las personas que tenían esos cuadros respiratorios y que en Latinoamérica y sobre todo en la zona tropical, como el invierno es menos notorio, a veces la influenza tomaba una importancia menor y acá lo manifestábamos como picos respiratorios. Entonces habían picos respiratorios en abril, en septiembre, que ahora durante la pandemia del coronavirus han desaparecido. Pero entonces, regresando o siendo específico en el tema de la influenza, cuando una persona se vacuna contra la influenza, se está vacunando contra unas cepas específicas. No se está vacunando primero contra todos los virus, segundo contra todas las formas de influenza, sino contra unas formas muy específicas. Esas formas tan específicas van mutando en el curso del tiempo, van cambiando de modo importante. Es decir, lo que hoy en día es una cepa determinada, el año siguiente se comporta de un modo totalmente diferente. Entonces, hoy en este momento, en estos días, la vacuna que se utiliza de modo regular o la mejor vacuna para la influenza se llama cuadrivalente. Se llama cuadrivalente porque contiene 4 componentes. Y esos 4 componentes son un, dos virus de la influenza A y 2 virus de la influenza B. Entonces, los virus son H1N1, que sabes que produjo la gran epidemia del año 2009, H3N2, estos son virus A, y tiene 2 virus B, que hoy en día se conocen como el Yamagata y el Victoria. Entonces, pues estos nombres y estas letras totalmente complicadas finalmente se conjugan en que se necesita proteger contra esas cepas que tienen unas características específicas y a su vez esas cepas, es decir, la H1N1 se deriva de una forma específica detectada que es la Michigan 45-2015 X275. Eso te lo digo para que comprendas que no es como si uno hablara de un solo virus puntual, el virus de la influenza, no, uno habla de muchos virus y la influenza tiene esa capacidad, esa característica de convertirse, de transformarse y prácticamente se convierte en otro virus. Esa es la razón por la que uno tiene que vacunarse todos los años. Ya verás por qué te acabo de explicar esto. Ahora, el virus de la COVID repite o no repite. Entonces, hasta este momento yo te había dicho, no se ha demostrado que repite. Ese era el concepto que yo te había dicho. No se ha demostrado que repite. Pero recientemente hubo un paciente que estaba en España y que le había dado virus al inicio del año y viajó a Hong Kong. En Hong Kong lo evaluaron
para mirar si tenía COVID-19. Y resulta que sí tenía COVID-19. Pero bueno, esta historia probablemente tú la hayas escuchado antes, ya la has escuchado muchas veces. Incluso algunos de ustedes me han preguntado que si es cierto que las personas han tenido, que hay unos datos anecdóticos que alguien que tuvo COVID y le volvió a dar. Pero es que no es tan sencillo. La real demostración que una persona le repite la COVID es a través de un proceso molecular que determina que el virus que estaba aquí en un momento dado, en este caso, es diferente al virus que se presentó 142 días después. 142 días después son 4 meses y medio. 4 meses y medio después, el mismo paciente natural de Hong Kong tenía nuevamente el virus, pero resulta, y aquí viene la historia de por qué te hablé de la influenza y de las diferentes cepas, tenía una cepa diferente. Como sabes, hoy en día se puede calcular, determinar, encontrar que un virus es este con todas sus características. Y después de modo genético y molecular se puede saber que este otro es diferente al anterior. Entonces se demostró que habían dos virus diferentes. Es decir, la COVID sí repite. Pero sí repite porque muta. Esa es la parte clave del asunto, porque cambia en sí misma. Entonces, esa es la noticia complicada en estos momentos, que nuevamente persiste la alta mortalidad en Colombia y en muchos sitios de América Latina. Ahora, la buena noticia. La buena noticia nos la dio una persona que debe ser de admirar, que es la doctora Akiko Iwasaki. Ella es una inmunóloga, viróloga, que trabaja en la Universidad de Yale. Y generalmente tiene publicaciones interesantes y educativas en diferentes redes sociales y con aspectos científicos. Y ella explica lo siguiente, o sea, lo positivo de la situación es que aquella persona que le da COVID, posteriormente cuando le vuelve a dar, le da asintomático. Esa es una cosa bastante importante, porque no es el temor de que se va a morir uno en el segundo golpe del COVID. Y eso pasa, yo te lo expliqué en uno de los consultorios que hablé en el mes de abril, que si las personas están infectadas y llegan en algún momento a tener contacto con alguien que no tiene ningún tipo de defensa contra el coronavirus, contra la COVID, entonces se vuelve sintomático. Pero si esta persona ya ha tenido contacto previo con la COVID, entonces los linfocitos de defensa y los anticuerpos atacan a la COVID y puede que la persona se infecte, puede que el virus le crezca dentro del cuerpo, pero no hace síntomas. Entonces obviamente la probabilidad de morir disminuye de modo importante. El segundo punto es que este paciente, y otros más que se descubrieron ayer, uno de Bélgica y otro de Holanda, cuando hicieron la primera infección no presentaron casi defensas. Recuerda que también hemos aprendido en este consultorio que las personas pueden infectarse, pero no siempre se le detectan en la sangre niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M contra la COVID. Entonces, estos pacientes no lo tenían. Y con esta segunda exposición, definitivamente, sí hicieron una respuesta más importante y montaron todo un sistema de defensa. La doctora Akiko comenta en esta publicación que te digo reciente que las medidas de aislamiento hay que mantenerlas. Ahorita te hago un comentario de las vacunas. Las vacunas por el momento no van a estar disponibles. Entonces tenemos que acostumbrarnos, ahora que se están levantando las diferentes cuarentenas, a una cosa que debe ser trascendental para nosotros. Aprender a vivir con tapabocas, lavarse las manos y mantener aislamiento social. Cuando se mantiene el aislamiento social, los porcentajes de las personas que finalmente van a terminar muriendo disminuyen de un modo dramático a su quinta parte. Eso es clave dentro de todo el proceso.
como he ido de malas noticias, buenas noticias, ahora una noticia más o menos regular, es que hasta aquí habíamos pensado en el efecto rebaño. Te recuerdo lo que es el efecto rebaño. Es tener el chance o la posibilidad de estar protegido cuando las personas que están a tu lado están protegidas contra el coronavirus. Pero eso, en el momento en que se producen las reinfecciones, pierde valor. Entonces, esta esperanza del efecto rebaño se pierde y hay que mantener las defensas elevadas en la lucha contra la COVID-19. Entonces, otro punto importante que debes tener en cuenta es que en el día de hoy también apareció un artículo de Clinical Infection Disease. Es una revista de infectología muy importante, publicado el artículo del que te voy a hablar por el doctor Chanu Ri, y es ¿cuánto tiempo la gente infecta a los demás? Esa es una pregunta que todos se hacen con muchísima frecuencia. ¿Cuánto tiempo infecta una persona a los otros? Entonces, este artículo hace un análisis de una población importante de personas para lograr llegar a la respuesta. Es una publicación del Harvard Medical School y de Harvard Pilgrim Healthcare Institute en Boston, y se encuentran cosas un poquito diferentes a las que teníamos hasta este momento o las que nosotros usamos. El primer punto es, en general, las personas infectan 10 días después del primer síntoma. Eso más o menos lo aceptamos. Si la persona tiene las defensas bajas, infecta 15 días después de la aparición del primer síntoma. Pero se encuentran casos hasta de 20 días. Entonces, uno no puede funcionar en medicina con la excepción. Uno funciona con la norma. Entonces, la norma es, si tú tienes un grado de inmunosupresión, necesitas 2 semanas de aislamiento. Pero si quieres ser extremadamente cuidadoso y no poner en riesgo a ninguna persona cercana a ti, deberías desde el primer síntoma, dolor de garganta, fiebre, malestar general, contar 20 días para tener un máximo margen de seguridad. En ese salto de ires y venires de los conceptos, te voy a comentar algo que también te importa. Al principio, uno le decía a los pacientes, tómate la PCR al principio cuando se detecta el diagnóstico y después otra más una semana o 10 días después. Y si está negativa, ya no infectas a nadie y puedes trabajar. La idea hoy es que personas que tienen la PCR aquí al final positiva, pero han superado esas 2 semanas de síntomas, ya no son capaces de contagiar a nadie. Entonces, ya estamos organizando un poco mejor los conceptos. Ahora, como he tomado la decisión que el último consultorio del cual voy a hablar específicamente de COVID de modo continuado va a ser el próximo, que sí voy a hablar de las pandemias en la historia de la humanidad y su impacto, debo decirte algo sobre la vacuna que no me puedo ir de aquí sin dejar de decirte. La vacuna definitivamente no estará este año. Hay un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el laboratorio que se llama Moderna para lograr sacar la vacuna a principios del otro año, pero haciendo un esfuerzo enorme que todas las estructuras se alineen para tener vacuna. Pero cuando uno entra a revisar el estudio de Johnson y Johnson, que es otro de los que está liderando la lucha por sacar pronto la vacuna, y miras los tiempos que dura la investigación, que es una investigación con placebo, controlada, es decir, a la mitad de la gente que sea voluntario para dejarse vacunar, no es que se van a vacunar, no, la mitad los van a vacunar con la vacuna y la otra mitad los van a vacunar con agua destilada. Es decir, eso requiere una observación de más de un año para tener un resultado sólido final de si la vacuna cubre o no cubre, porque el tema es que la vacuna teóricamente produce unos anticuerpos y eso se ha detectado en animales. Pero
el hecho de tener anticuerpos no significa que uno tiene defensas y con lo que les acabo de decir, menos que esas defensas perduren en el tiempo. Entonces tú puedes vacunarte muchas veces y no sabemos estas vacunas qué efecto van a traer y no vamos a tener la certeza de estar protegidos. Es decir, aunque estemos vacunados con esas vacunas iniciales, hay que seguir usando todas las medidas de protección. Y termino el consultorio en la parte de conceptos para pasar a las preguntas y a las respuestas diciéndote algo sobre mortalidad. Generalmente, o para muchas personas, el tema de la COVID es un tema de estadística, de números, pero cada vez uno siente más que esto supera el tema de números y que la mortalidad nos toca a la puerta o nos toca a gente que queremos. Y hay algunos conocidos míos que han fallecido de la enfermedad, pero hoy, estando en este sitio, pude observar a través de mi ventana cómo salía un paciente de edad en una ambulancia, en un cuadro que por mi conocimiento médico era de dificultad respiratoria y lo más seguro es que era de COVID. Y el impacto de las personas de edad y su relación con la mortalidad sigue siendo dramático para todos nosotros. Y esto te lo digo porque hay que seguirse cuidando. Hay unidades de cuidado intensivo de pacientes que llegan en falla respiratoria que tienen mortalidades cercanas al 50%. Acaba de salir una publicación grandísima con cerca de 30.000 pacientes que hablan de una mortalidad de 30%. La mortalidad de la unidad de cuidado intensivo, de la cual yo tengo una relación directa laboral, tiene una mortalidad muy buena, de 20%, pero al final, uno de cada 5 pacientes que llega a mi unidad termina falleciendo. Entonces, es una realidad. No es falso, las personas siguen muriendo de COVID y nuestra obligación es seguirnos cuidando, seguir cuidando a la gente que queremos y aunque nos haya dado COVID, tenemos que guardar las medidas de protección para no difundir la enfermedad. Bueno, voy a pasar a responder preguntas. Duré 17 minutos comentándote sobre todos estos temas. Voy a saludar a algunas personas antes de comentar, seguir con preguntas. A Doris El Jadwe, Daniel Anante, Melissa Uribe, Mirit Laforí Zapata, Juliano, Liliana de Duque, Magali Vélez, María del Carmen Ropero. Ya te respondí la pregunta que haces, María del Carmen. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para ir donde un familiar? La respondí sin querer, casualmente. Livia, Esther Anillo, saludos. Daniela Riveros y Clementina Moreno, Carmen Rosa Puentes. Ahora voy a responder algunas de las preguntas que llegaron durante esta semana. Pregunta Johan Franco, la apnea severa, tengo apnea severa y me remitieron a un otorrinolaringólogo. ¿Es mejor la cirugía o cómo me acostumbro al CPAP? Entonces, la respuesta no es precisa de si es mejor la cirugía o es peor la cirugía cuando alguien tiene apnea del sueño. Cada paciente tiene un perfil diferente en el cual le sirve en ocasiones la cirugía o a veces no funciona. Hay un examen que se llama el DICE, que es una evaluación del ronquido mientras la persona está anestesiada completamente simulando el sueño y con eso se determina si hay puntos que se pueden tratar y generan beneficios acerca de la cirugía. La segunda parte de tu pregunta, ¿cómo me adapto? Algunos sitios especializados en neumología. En Bogotá, la Fundación Neumológica Colombiana tiene una clínica de adaptación al CPAP porque a veces puede ser difícil, pero lo principal es piensa en positivo, en que te va a servir mucho y te vas a poder adaptar. La segunda pregunta, esta pregunta es complicadísima porque me dicen ¿qué opino de los videos del doctor Raúl Salazar y Ruby Barrientos? Ellos son, el doctor Salazar, entiendo que está en Cali, la doctora Ruby Barrientos en El Salvador, si mal no estoy, y sobre ellos te he hablado y sus publicaciones de que los médicos estamos dejando morir los pacientes con COVID y que lo que les tenemos que dar es antigripales y otro montón de medicamentos. Pues quiero ya no hablar más del tema, ser respetuoso, pero te quiero decir
que nunca ninguna enfermedad en medicina se trata con un kit que a uno le den y se lo tome todo. Ya hay suficiente experiencia y experiencia personal en estos meses de ver cantidad de pacientes que han optado por tomar diferentes cosas y eso termina generando complicaciones severísimas. Incluso, de modo lastimoso, te digo que hay algunos médicos que han optado por el consumo de esta cantidad de medicamentos sin orden mental, protegiendo de algo que no se va a proteger y en este momento se encuentran en unidades de cuidado intensivo o hospitalizados con COVID severo. Las personas que defienden esto dicen, mis pacientes agradecen que yo les dé diversos medicamentos para cuidarse de la COVID. Recuerda, 8 de cada 10 pacientes con COVID no tienen nada. Es decir, que si yo decido darle a mis pacientes agua de panela para la COVID, 8 de cada 10 van a estar bien. Y no podré decir públicamente que el agua de panela mejora a los pacientes, porque no es el agua de panela. Recuerda, para poder determinar si algo funciona o no, requieres estudios controlados. Pero estoy realmente fatigado de decir esto durante 4 meses y todos los días veo pacientes que han consumido de todo. Entonces, pues se vuelve complicado, pero es la sugerencia que te hago y la respuesta a la pregunta que me hacen acá. Samuel Jiménez pregunta, ¿las calcificaciones pulmonares están relacionadas con la COVID-19? No he visto la primera aún, realmente no. Hay enfermedades de los intersticios, pequeños focos de neumonía, disminución del tamaño pulmonar, pero no se ven calcificaciones. Yarexi Solano dice, me dio COVID, ¿cómo bajo la dímero D? Yarexi, muy probablemente tu dímero D, si ha estado persistentemente positivo por más de un mes, toca buscarle otra causa. Muchas personas atribuyen la elevación de factores inflamatorios a la COVID y tienen enfermedades completamente diferentes. Si ya tu COVID pasó hace rato, el dímero D es necesario estudiarlo porque hay otras causas que son capaces de subirlo. George Hakid pregunta, ¿el dolor muscular por la vacuna al neumococo me dio y yo seguí su sugerencia de ponerme la vacuna? Sí, la vacuna del neumococo da dolor muscular en la zona donde se coloque, en el brazo o en el muslo, un dolor muscular pasajero. Algunas personas cuando reciben vacunas tienen síntomas similares a la gripa y posteriormente desaparecen. Hugo Díaz dice que toma antiácido y sigue con tos. ¿Qué hacer a pesar que tiene reflujo? Entonces hay otros medicamentos diferentes a los antiácidos. Hay unos inhibidores de la bomba de protones y hay medicamentos que cierran el esfínter esofágico que te ayudan contra el reflujo. Y como saben, no te puedo formular por aquí, ni a ti, ni a nadie, solo orientar. Freddy Jave dice, me silban los pulmones y tengo alergia. ¿Qué será? Muy seguramente asma. Las personas que tienen asma tienen rinitis, por ejemplo, en el 70% de los casos, y los que tienen rinitis tienen asma en el 30% de los casos, y el asma es una enfermedad sibilante que se asocia definitivamente a alergias en el 45% de las situaciones. Ángel Ferrari dice, me falta el aire, tengo ahogo, tos seca y hace un año reflujo. Claro, requieres un tratamiento completo para ello, Ángelis. Y como he comentado de modo persistente, el reflujo produce ahogo. Anto Aguirre pregunta, ¿la nitrofurantoína me la tomo con el estómago lleno o vacío? La nitrofurantoína se debe tomar con estómago lleno, su absorción es de 87% con el estómago vacío y de 94% con el estómago lleno, probablemente porque el ácido va a destruir la nitrofurantoína y facilita su absorción, pero esto no aplica a todos los medicamentos. Ana Melisa dice, tengo dolor de garganta, carraspeo y flema, te lo voy a decir en opuesto. No siempre que hay estos síntomas se trata de reflujo. En ocasiones puedes tener una faringitis secundaria a cualquier tipo de infección o irritativa. Linis Valencia García dice, gracias por sus videos, últimamente me da tos cuando río o cuando hablo. ¿Hay tratamiento para este problema de salud? Es asma. Yo les he comentado que se llama asma de la risa. Usualmente hay que evaluarla con exámenes para medir la hiperreactividad bronquial, o sea, el cierre de los bronquios, y claro que hay tratamiento. Johan Sebastián Franco dice, tengo una apnea severa, me enviaron, ok. No, esta es la misma pregunta.
Arquímedes Girón dice, sufro de escoliosis de concavidad izquierda, tengo 61 años, sufro de triglicéridos. Salí bien en el ecocardiograma, me hice una prueba de fuerza y salí bien, pero hace 2 años no podía respirar y me ahogaba. Fui al gastroenterólogo y dice que no tengo reflujo. Pienso que puede ser presión alta. Entonces, mi sugerencia para ti, Arquímedes, es evaluar los volúmenes pulmonares. Hay un examen que se llama pletismografía para medición de volúmenes pulmonares que determina el tamaño de los pulmones. También hay otras formas de medir el tamaño pulmonar. Y las personas que tienen escoliosis, no sé la severidad de tu escoliosis, puede presentar adicionalmente restricción pulmonar, o sea, pulmón que se mueve poco y es pequeño, y eso dar ahogo. Becky García, refiriéndose al video del reflujo, dice que tiene ardor en la garganta, que no puede comer bien, que hasta perdió la voz. Entonces los síntomas de disfonía, o sea, de ronquera, de ahogo, se asocian generalmente a reflujo. Requieres una nasofibrolaringoscopia para evaluar tu cuadro clínico. Ivo Domínguez, la constante alergia, pregunta Ivo, ¿puede afectar los pulmones? Sí, porque generalmente es una mezcla con asma, o sea, la alergia sola en el tema pulmonar se asocia usualmente con cierre bronquial y silbidos en el pecho. Y Reinaldito Brit pregunta sobre si la COVID repite, ya te contesté. Y Denis López tiene una pregunta relacionada con la sensación que le produce como de susto después de la comida y de la fatiga. Y él dice que, entiendo que viendo los videos, que piensa que es reflujo, que hace aparte de ir al médico. Entonces, recuerda que no te formulo, pero te digo los grupos de los medicamentos: inhibidores de la bomba de protones, antiácidos neutralizantes, medicamento para cerrar el esfínter del esófago, elevación de la cabecera de la cama, no acostarse lleno, alejar la comida de la dormida, sobre todo en la noche, no hacer siestas durante el día con el estómago lleno, no consumir ácidos, chocolate, gaseosas, colas, Coca-Colas y medicamentos y comidas demasiado grasosas que puedan hacer que persista mucho tiempo los alimentos en el estómago. Hay muchas cosas más, como bajar de peso, no presionar abdomen. Cada paciente es individual y requiere unas respuestas específicas. Muy bien, superadas esas preguntas, ahora voy a mirar qué mensajes hay aquí directos en el chat. Angélica Rodríguez, independiente de la pandemia de COVID, las otras enfermedades no han emigrado: asma, EPOC, bronquiectasias. Entonces, ¿cómo se explica que todo es COVID? Angélica, eso lo he comentado en algunos otros momentos en los cuales he dicho que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas como las que comenta se han estado aislando, y al aislarse disminuyen por tanto las infecciones, y a veces uno percibe que las personas que tienen cuadros respiratorios, exacerbaciones, son menores cuando tienen enfermedades previas. En este momento en que en Chile, donde tú estás, y en Colombia se están levantando las cuarentenas, volverán a presentarse estos cuadros respiratorios sin duda. Daniela Riveros, Sandra Milena Puentes, Miladis Peñarredonda, cumpliendo y mandando bendiciones. Juliano, si el virus muta, entonces las vacunas que están trabajando ya no serán efectivas. Recuerda que las vacunas toman pedacitos del virus. El problema es que ese pedacito que se tome mute. Eso es lo que no se espera, que el pedacito ese específico genere mutación, o sea que sí deben servir las vacunas en teoría. Saludos, Álvaro Jiménez dice que está en sintonía total. Marinela Gámez, buenas noches, gracias por compartir su conocimiento. Carmen Rosas Puentes saludando. Angélica Sandoval, Claudia Clan, Livia Esteranillo, se tomó Broncobalsón y luego de 3 meses más pregunta si debe recibir el tratamiento. Este es un medicamento que se utiliza durante 3 meses para producir estímulo de la respuesta inmune, y posteriormente se debe parar al menos durante 6 meses porque se espera que genere respuestas positivas durante ese tiempo. Álvaro de Jesús Garrido Viñas, entiendo que está en Perú, mandando bendiciones. Yanira Ojía, igualmente. Francisco García dice que es dominicano.
Probablemente Francisco me escribió hoy por alguno de los medios y yo le dije que se conectara. Dice que ha ido a 5 gastroenterólogos y nada que mejoran su respiración, ha perdido fuerza. ¿Qué recomiendo? Cuando el cuadro no mejora con el tratamiento antirreflujo, es importante determinar, Francisco, con un examen que se llama pachimetría esofágica con impedanciometría, cuando se presenta el reflujo, qué relación tiene con tu ahogo, para poder determinar cuál es el impacto adecuado de las medidas terapéuticas para poder mejorarte, o si persiste la acidez a pesar del manejo, o si el medicamento que usas no es el mejor y es necesario cambiarlo por otro. Pero las medidas ya te las dije hace unos segundos. Si las dije demasiado rápido, puedes repetir este consultorio virtual que queda aquí colgado en Facebook y las anotas y las aplicas. Gloria Fernández Baena saludando. Rubén QB, soy asmático, hace 3 meses tuve neumonía moderada por COVID, ahora estoy mejor. Tengo que continuar los inhaladores corticoides. A ver, Rubén, el manejo del asma obliga al uso del corticoide o de modo continuo o de modo intermitente, depende de tu tipo de asma. Entonces la respuesta es definitivamente sí, pero la frecuencia es la que hay que analizar. Enid Muñoz Pérez, Enid por allí me hizo algunas preguntas que tuve la posibilidad de contestar. Espero que estés mejor y que hayas podido acceder a una consulta médica. Miritz Laforí, ¿se puede usar ECMO en pacientes con COVID? Esa es una pregunta muy médica de un altísimo nivel. La respuesta es sí, en pacientes que están en falla respiratoria irrecuperable en cuidado intensivo, que no mejoran con el ventilador y definitivamente tienen la relación entre la presión de oxígeno y la cantidad de oxígeno que se les da muy baja, entonces requieren sin ninguna duda la colocación de ECMO cuando no tienen contraindicaciones para el mismo. Francisco me repitió muchas veces la pregunta. Yo te la contesté, te la voy a contestar si necesitan más detalles. Livia Anillo dice: doctor, por mis antecedentes H1N1 que soy muy vulnerable. ¿Qué tan vulnerable eres? Tú tienes, Livia, según recuerdo, Livia es paciente mía, algunas secuelas pulmonares, algunos infiltrados que te quedaron. Eso no ha tenido una relación directa con COVID. Bajo mi óptica, tú tienes un riesgo igual al que tiene el resto de la población. Luz Nelly Estrada dice: tengo EPOC y me hicieron en TAC y me salió una calcificación. Tengo temor que esto sea un principio de cáncer. Muchas gracias, doctor. Luz Nelly, en general las calcificaciones, en general, no son cáncer. Hay que mirar el tipo de calcificación porque hay algunas en forma, por ejemplo, de crispetas que se asocian directamente con cáncer y tienen un riesgo mayor, o las de distribución periférica. Si tú tienes un nodulito totalmente calcificado, muy seguramente no es cáncer, pero es necesario pues estudiarte y evaluar la lesión. No te puedes guiar solamente por esta sugerencia mía que no estoy viendo el TAC. Gloria González dice: tuve COVID y me aislé inmediatamente 15 días, después me hicieron la prueba, dio positiva, 14 días después nuevamente salió positiva a pesar de estar aislada. ¿Por qué? Ya lo comenté antes, los pacientes pueden sin ninguna duda tener pruebas de PCR persistentemente positivas y no tratarse en ningún momento de actividad de la enfermedad. Recuerdo que un famoso ciclista colombiano que estaba en Emiratos fue de los primeros que tuvo COVID y no lo dejaban regresar porque le daba la prueba persistentemente positiva, pero él no tenía ya la enfermedad. Francisco García: ¿se puede hacer pesas con reflujo? Sí se puede, pero te sugiero no tener el estómago lleno, te sugiero no abusar de las pesas en estado horizontal, sería mejor acostado 45 grados cuando estés levantando peso, pero no hay duda que estimulan el reflujo. Pero pues tampoco significa que no lo hagas, necesitas un buen tratamiento. Saludos Karina Robles, que está al parecer con Álvaro Garrido. Hernando Carrillo Mesa, gran personaje, saludando. Francisco García,
Eh, Tranquilo, Francisco, creo que tenías deseo de confirmar que la respuesta se te diera, no hay problema. Livia Anillo afirma, Odilia Puentes, excelente, bendiciones de Livia. Cira Nieves, estamos llegando al final de este consultorio médico. Buenas tardes, le escribí en una charla anterior, pero tuve respuesta, porfa, no alcanzo a sacar el respiro normal, me toca bostezar para respirar, se me tapa la nariz, pero no tengo gripa. Si se te tapa la nariz, probablemente hay varias opciones. El síndrome de nariz tapada puede ser usualmente por una rinitis de características alérgicas, en otros casos se llama vasomotora. Si es alérgica, toca dar medicamentos y antihistamínicos. Si es vasomotora, hay otros recursos diferentes para aliviar la obstrucción nasal, bromuro de hipratropio intranasal, pero también se puede presentar por pólipos o algunas lesiones. Hay que evaluar la nariz con una rinoscopia o hacer una nasofibrolaringoscopia para evaluar completamente lo que puedas tener. Y lo del bostezo y lo del respiro que te falta, usualmente se relaciona con reflujo. Angélica Rodríguez, saludos de Chile, mejoró mucho el audio, se agradece el tiempo para efectuar este consultorio, siempre presentes en primera fila. Pues Angélica, yo creo que si algo se va a hacer hay que hacerlo bien, por eso como les dije en el consultorio pasado, decidí usar ahora este micrófono que capta más los mensajes que les doy a ustedes. Y Francisco García agradece el programa. Bendiciones, cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia. Nos vemos el otro miércoles a las 6 de la tarde. Voy a hablarles sobre las pandemias respiratorias y su comparación con la COVID y migraré a otros temas. Entonces te invito, si me dejas aquí comentarios o me escribes a cualquiera de las redes sociales, María Lucero Osorio, que pues, casi todas son Abraham Ali MD, así me consigues en Twitter, en Instagram, ya estás aquí en Facebook. Si vas a buscar en YouTube, recuerda el canal es Pulmón Crítico, ahí está todo lo que subo, pero lo que más me gusta es que me dejen mensajes en la página, en mi blog, en mi página web, abrahamali.com o pulmoncritico.co, y que si le interesa la medicina a fondo, como la persona que me preguntó por el ECMO, Mirit Laforí Zapata, te invito a escuchar en Spotify, en Apple Podcasts o en estos sitios el podcast Pulmón Crítico. Díganme sobre qué temas quieren que les hable después del siguiente de la COVID. Un abrazo, los aprecio mucho.